Buenos días. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IVAI, les da la más cordial bienvenida a la capacitación a unidades de transparencia para la implementación del listado de género de la PNP. Les recordamos que el aviso de privacidad se encuentra en el chat de la aplicación, esto como medida de la toma de fotografías para las redes sociales de este órgano garante. Cedo el uso de la voz al maestro David Agustín Jiménez Rojas, comisionado presidente del IVAI, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Adelante. Muchas gracias, directora. Saludo con afecto a todas y todos los titulares de las unidades de transparencia y a las autoridades que hoy nos Primeramente, quiero agradecer a la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y sus datos personales, la doctora Julieta del Río Venegas, por facilitarnos que esta capacitación pueda darse el día de hoy y pueda llegar a buen término. Para un servidor es un placer estar aquí presente y aprovecho este espacio para darles la cordial bienvenida a este encuentro virtual a las y los titulares de las unidades de transparencia. La capacitación del día de hoy obedece, en primer lugar, a la actualización de diversos formatos utilizados en la carga de las obligaciones de transparencia. Además, tiene el propósito de generar un acercamiento más personal con cada uno de ustedes, con la finalidad de mejorar el cumplimiento de la carga de información correspondiente a las obligaciones de transparencia, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la normatividad aplicable. De igual manera, quiero aprovechar este espacio y la oportunidad que da la vida para hacer un reconocimiento a la directora de datos personales de este instituto, la maestra Liliana Yunue Magaña Cabrera, quien a través de sus gestiones que realizó en la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas y en la Universidad Veracruzana, se cumplimentaron las traducciones de las obligaciones de transparencia en lengua náhuatl y en totonaco. Así, para felicitar y para reconocer el trabajo de la directora de Capacitación y Vinculación Ciudadana, la maestra Irma Domínguez Hernández, quien es nuestro enlace y vínculo de este órgano garante con el padrón de sujetos obligados del Estado de Veracruz. Muchas felicidades y mi reconocimiento y admiración a ambas directoras. Igualmente, aprovecho el espacio para agradecer a la comisionada Ana Patricia Rodríguez Lagunes, que es mi compañera de pleno, por ser promotora de la cultura de la transparencia en todo el Estado y ser un referente, y ser en este día tan especial el enlace con el INAI para que este evento se lleve a cabo. Finalmente, el Instituto Civil garantiza que los sujetos obligados cuenten con herramientas para hacer frente a sus obligaciones y que el ejercicio del derecho humano de acceso a la información sea eficaz en todos los ámbitos. Pues los servidores públicos tienen bajo su responsabilidad la carga de las obligaciones de transparencia y deben de estar en todo momento capacitados ante las innovaciones de las plataformas de tecnologías de la información a través de las cuales se transparenta el ejercicio de la función pública. Agradezco a todas y a todos los presentes su atención y les auguro excelentes trabajos, y finalizo agradeciendo de manera muy especial a la comisionada Julieta del Río Venegas por el compromiso y por todas las facilidades que nos han dado al Instituto Veracruzano de Transparencia y Acceso a la Información. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, presidente. Ahora cedemos el uso de la voz a la maestra Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI. Adelante, por favor. Ya.
Gracias David, presidente comisionado, gracias querido David. Y desde luego Alfredo, también un saludo y desde luego a la querida Naldi por promover este tipo de ejercicios. Y bueno, como lo decía el presidente, me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy se llevará a cabo una capacitación por parte de la Dirección de Tecnologías y por parte de la Dirección de Indicadores con el CEO Mendiola para ver estas 262 modificaciones que se realizaron a los lineamientos técnicos generales y a estos formatos. Recuerden que fue el 5 de mayo cuando lanzamos este buscador de género y hoy están en carga de información todas las unidades de transparencia, no solo de su bello estado, sino de todo el país. Del 1 de julio al 30 de julio estarán cargando la información relativa tanto a este tema de género, pero a todas las fracciones y todas las obligaciones comunes específicas. Y qué mejor momento que con esta capacitación. Yo los invito a que todas las dudas que tengan, pues aprovechen al equipo del INAI. Estas dos direcciones generales dependen directamente de su servidora y tienen indicaciones de que no solo hoy, David, Naldi y Alfredo, los días que se requieran al momento que tengan una duda, pues ya saben que están para servirles. Yo les deseo éxito, verán que es algo para caminar más simplificados y es un tema pues que nos ocupa hoy en día el género y va muy bien la plataforma, los buscadores. Ahorita estamos en un momento, es un día, dijo David, es un día, digo, presente especial, y yo lo sumaría que es doblemente especial porque en estos momentos la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando el proyecto de sentencia emitido en contra de este instituto para poder seguir sesionando. Las cosas se ven bien, pero hay que seguir atentos a la Suprema Corte de Justicia. Y qué mejor que trabajando con el Instituto de Transparencia de Veracruz, que es un instituto muy proactivo, y desde luego con todos ustedes. Y David y todos, pues toda la orden. Y muchísimas gracias, presidente. Gracias, queridísimo Analdi. Y gracias, Alfredo. Y éxito a todos, ¿eh? Ahí les encargo Jaime y Mendiola. Muchas gracias por sus palabras. Claro que sí, comisionada. Ahora toca el uso de la voz Gracias, a la maestra Naldi Patricia Rodríguez Lagunes, comisionada de la ponencia 1 de este órgano garante. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Saludo a quienes siguen esta transmisión con muchísimo respeto y con mucho gusto. Por supuesto, también reiterar el agradecimiento público a la comisionada Julieta del Río Venegas. Gracias, comisionada del INAI, por estar presente, por estar vinculando, sin duda, siempre el trabajo desde el Sistema Nacional de Transparencia, desde el INAI, con los órganos garantes locales. Ha sido una aliada, sin duda, del Estado de Veracruz desde el año pasado que hemos venido realizando eventos, sin duda, importantes y trascendentes, tanto en el Estado como en temas de transparencia. Y saludo también con mucho gusto a quienes, pues, titulares de unidades de transparencia, enlaces y, por supuesto, y muy brevemente también agradecer al comisionado presidente del IBAI, David Agustín Jiménez Rojas. Gracias, comisionado presidente, por permitir este encuentro y también por permitir este espacio y este mensaje que puedo dar. Es en este mes de julio, sin duda, tenemos hasta el día 30, como saben quienes estamos aquí presentes, que los 395 sujetos obligados del Estado de Veracruz se encuentran subiendo ya en este momento la carga de la información pública a la Plataforma Nacional de Transparencia en 74 nuevos formatos. Y que estos nuevos formatos es para permitir que este buscador de género permita estadísticas e información sin duda de calidad que será de gran ayuda para toda la población, pero también para las propias autoridades, las propias instituciones públicas, para poder ayudar a la toma de decisiones. Y es por eso que se buscó en este momento oportuno, preciso, esta capacitación, esta vinculación con el INAI, a través de la Dirección de Tecnologías que hoy nos brindará. Estoy segura que será de gran ayuda esta capacitación, este nuevo buscador, esta herramienta. Sin duda, la Plataforma Nacional de Transparencia, siempre lo he dicho, es una gran herramienta, sirve y funciona bien. Y bueno, ahora también nos va a permitir que como servidores públicos podamos cumplir con las obligaciones que tenemos encomendadas, cumplir con la carga de obligaciones de transparencia en el mes de julio, y a partir de agosto estaremos viendo ya los resultados en este buscador de género, que sin duda viene siendo la vanguardia México con esta plataforma y con estos buscadores. Muchísimas gracias a todos por su
por el espacio brindado. Reitero el agradecimiento a la comisionada Julieta del Río, a toda la Dirección de Tecnologías, al equipo de INAI, Ana Karen, gracias también por todo el respaldo y gracias también a quienes se encuentran presentes por seguir este curso y esta capacitación. Gracias, comisionado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por tu mensaje, maestra Naldi. Es momento de hacer la captura de la toma de fotografía. Entonces, si nos regalan una sonrisa, por favor. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, pues es momento de empezar esta capacitación. Adelante, director, por favor. Muchísimas gracias. Éxito, Jaime y Mendiola, y cualquier cosa, Naldi, estamos al orden, presidente, también. Hasta luego. Gracias, comisionada. Gracias, comisionada. Bye. Muy bien. Buenas tardes, Comisión Jiménez, comisionada Rodríguez. Soy Carlos Mendiola, director general de evaluación en el INAI. A sus órdenes. Pues ya como expresó la comisionada del Río, estamos aquí para brindarles todo el apoyo. Sabemos que cuando es un tema nuevo, pues siempre nos espantamos, entrecomillado, diciendo esto, porque pues todo el mundo dice, ¿qué pasó con los formatos que ya conocíamos? No lo cambiaron. En realidad van a ver, y seguramente los proyectos obligados de Veracruz y ustedes en el Instituto de Transparencia de Veracruz, en el IBAI, ya se dieron cuenta que son cambios muy simples, no son cambios como en otras ocasiones que implican un gran procesamiento de cambios técnicos en el CIPOT. En realidad son cambios muy sencillos, pero el fondo es lo importante. ¿Qué es el fondo? Pues que nos está permitiendo tener próximamente, cuando empecemos a cargar, como ya comentó la Comisión del Río, y conforme vayamos avanzando en la carga trimestralmente, vamos a tener más información desagregada por género, que es precisamente el tema que nos convoca en estos momentos. ¿Por qué es importante? Bueno, ustedes saben que en 2022 iniciaron los trabajos. Jorge Luis, perdón, si quieres poner la presentación, por favor. Voy a empezar a dar unas pequeñas láminas solamente de cómo está estructurada esta capacitación. Solamente les voy a dar un recordatorio para todos aquellos compañeros y compañeras que nos siguen de los sujetos obligados del Estado de Veracruz, el contexto en el que surgen estos ajustes, por qué es importante, cómo es que se dio el sistema de transparencia. Posteriormente, la maestra Irma Silva va a dar la parte que tiene que ver con los cambios normativos a los elementos técnicos, que como ya les decía, son cambios en realidad muy simples, pero que de profundidad van a ser de mucha ayuda. Y finalmente van a tener una tercera parte de la explicación a cargo del ingeniero del ingeniero Jaime Román, director de tecnología de la información del Instituto, del INAI, que les va a explicar las principales características que tienen que tomar en cuenta para subir la información. Entonces, estamos a muy buen tiempo, estamos a sus órdenes, les vamos a dejar esta presentación cuando acabemos, y desde luego me reitero sus órdenes para cualquier asunto que tenga que ver con dudas de tipo normativo de cómo se sube la información en el CIPOT, y las dudas técnicas, pues estará el equipo del ingeniero Román a sus órdenes. Entonces, solamente me tomo unos minutos, por favor, Jorge. Empezamos a pasar un poco adelante, es lo que yo les comentaba ya ahorita. La siguiente lámina, por favor. Esto aquí, objetivos específicos, es lo que comentaba, cómo está estructurado. Vamos a explicarles primero el contexto en que se da la reforma a los movimientos técnicos, cómo es que se plasman en marzo, el 31 de marzo de este año, a través de un ecosistema de transparencia. El 8 de mayo se echa a andar el buscador, y finalmente vamos a decirles aquellas características técnicas de qué deben tomar en cuenta ustedes para subir información con facilidad al CIPOT. La que sigue, Jorge, por favor. Una más. Aquí. Miren, es importante, sobre todo para los compañeros y compañeras que son abogados, porque estamos parados aquí. Bueno, estamos parados en estos momentos que en el 2022 se dio una reunión de comisiones del Sistema Nacional de Transparencia, en la que hubo un mandato para que se hiciera una propuesta de modificación a elementos técnicos para incorporar toda aquella información que puede ser de utilidad para básicamente una idea: cerrar la brecha de género en este país. Y usted sabe que la brecha de género en este país no se refiere solamente a las condiciones económicas, a las condiciones de salario, a la desventaja que tienen las mujeres en muchos aspectos de la vida en este país. Se refiere incluso a cosas más profundas, a temas de violencia, a temas de violencia familiar, a temas que desafortunadamente siguen presentes en todos los estados de nuestra República. Entonces, el objetivo, precisamente, el mandato de esa comisión fue decir, hagamos una propuesta de la siguiente, Jorge, creo que se fue. Gracias. Hagamos una propuesta de cambio a elementos técnicos que nos permitan desagregar información
de conformidad con dos cosas. Primero, lo que dice la Constitución, en 2011 hubo un cambio muy importante en términos de que se incorpora a la Constitución Política de nuestro país, se incorpora unos párrafos en los que indican básicamente que se debe tener una perspectiva en los asuntos públicos, una perspectiva de género y de equidad. Entonces, con esa perspectiva, es un mandato constitucional. A la par, el país ha firmado diversos acuerdos internacionales en los que se pide que se desagregue información, no solamente lo clásico por edad, sino por sexo, que nos permitan teniendo información más amplia, de forma tal que nos permita tener políticas públicas que ayuden a cerrar la brecha de género en este país. Entonces, de acuerdo, ahí en esa, por favor, no solamente nos piden que se hagan cambios de lineamientos, sino que nos dicen, por favor, también hagan el buscador de género, que es donde se incorpora. El buscador de género va a ser muy útil porque va a buscar no solamente, y esto va a explicar Jaime con más detalle, pero a diferencia del buscador de género que tenemos en la plataforma, con los otros 10 que ya estaban anteriormente echados a andar, por ejemplo, el de contrataciones, el de salarios, el directorio, este buscador está hecho con inteligencia artificial. Nos va a permitir buscar no solamente en el CIPOD, sino va a permitir buscar información en todo la plataforma, es decir, en las solicitudes, en las resoluciones, en todo aquello que está subido a la plataforma. Y, ojo, además, muy importante, va incluso a poder leer el texto que viene en los documentos adjuntos. Entonces, un paso más adelante que nos indicó la Comisión del Río que diéramos cómo completar ese buscador de género, y alimentado con la información que se va a empezar a subir en este trimestre, pues vamos a tener a futuro buena información para poder aportar estadísticas y que cada uno en el ámbito de nuestras competencias pues pueda colaborar a una política pública de género que nos permita cerrar esta brecha tan desgarradora que existe en muchas partes, en muchos aspectos de nuestro país. La que sigue, por favor, Jorge Luis. Ese esfuerzo, que duró más o menos aproximadamente unos 10 meses, se tradujo en el que el 31 de marzo, mediante el acuerdo que ustedes ven en pantalla, pues se reformaron los lineamientos técnicos generales que ya tienen incorporados estos temas de perspectiva de género y que ustedes van a empezar a cargar a partir de ya de este mes y hasta el 30 del mismo. La que sigue, Jorge Luis, por favor. Aquí están las ligas, ya son ligas, si les puede interesar. Tenemos solamente la versión a los cambios en elementos técnicos que se aprobó con cambios, y tenemos ya también una versión integrada. Muchas veces a nosotros nos gusta trabajar no en pedacitos, sobre todo que no somos abogados, necesitamos, a ver, dame el documento ya completo, donde están las reformas, ahí están las ligas, lo van a poder ver ustedes ya cuando tengan la presentación. Ya hay un documento integrado con todos los ajustes para que puedan ver los ajustes y lo que no se movió en los elementos técnicos. Ahí se los dejo en la pantalla y de todas maneras vamos a dejarles la presentación. En la que sigue, sáltate esta, Jorge, por favor. Una más. Ajá, ahí lo que les comentaba. La información que estemos subiendo nosotros va a permitir que el buscador de género trabaje de mejor forma, el buscador número 11 de la Plataforma Nacional, y vamos poco a poco a ir teniendo una base de datos muy buenas y muy robustas para poder estar proporcionando información que nos permita tomar decisiones sobre cómo mejorar la situación de la mujer, y no solamente de la mujer, sino aquellos grupos que son marginados, como el caso de la comunidad LGBT+, que también estos lineamientos lo tocan en un punto muy específico y que la maestra Irma les va a explicar de qué se trata. La siguiente, por favor. Muy bien, aquí yo me pararía. Esta parte ya le va a corresponder a la maestra Irma Silva Franco, trabaja aquí en la Dirección General de Evaluación. Les voy a explicar con detalle qué es lo que se movió en los formatos, en los criterios de publicación, y les va a decir fácilmente cómo encontrar aquellos formatos en los que tienen que ubicar ustedes como nuevos, tienen que ubicar como formatos o que sufrieron una modificación, o que se quitó información, o que se agregó información. Entonces, pues yo aquí dejo mi participación, le reitero nuestro apoyo, nuestra comprensión para todos aquellos ustedes problemas que tengan, háganos saber inmediatamente, estamos en su posición, y le dejo la palabra a la maestra Irma Silva Franco. Adelante, Irma, por favor. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y a todas, un gusto estar con ustedes. Continúo esta exposición con estos detalles que ya comentaba el director general de evaluación. Solo para precisar, porque ya se comentó también,
que todas las modificaciones que se hicieron a los lineamientos técnicos y que ahorita vamos a ver de qué tipo son, en global impactaron a 74 formatos, eso ya se señaló. Son 74 formatos de los 282 que constan para la normativa general en el CIPOT. 44 de los formatos corresponden a obligaciones comunes y 30 corresponden a obligaciones específicas. Estos formatos que fueron modificados en algún aspecto tienen ajustes derivados de esas 262 modificaciones que en general se hicieron a los lineamientos técnicos, a 61 obligaciones de transparencia de la ley general, 37 comunes del artículo 70 y 24 específicas de los artículos 71 a 79. ¿Qué tipo de modificaciones se hicieron? La siguiente, por favor. Para que se pueda identificar o sea, se pueda dimensionar más bien, porque para identificarlo vamos a ver el formato propiamente dicho, pero para que se pueda dimensionar qué tipo y qué alcance tiene esta modificación, categorizamos las modificaciones o los ajustes en estos 5 rubros. Lo primero es que tenemos que identificar que se adicionaron criterios. Y como ustedes saben, adicionar un criterio implica adicionar un campo, una celda en el formato de donde cargamos la información. Entonces se adicionaron 91 criterios, se adicionaron notas al pie de página en 52 casos. ¿Y por qué nos parece relevante mencionar esta adición de las notas al pie de página? Porque estas notas lo que hacen es enfatizar que lo que se está requiriendo respecto a que la información se publique con perspectiva de género y en lenguaje incluyente es un requerimiento que ya estaba especificado en la Ley General de Transparencia desde su aprobación en el artículo 64 en el párrafo segundo y también en los propios lineamientos técnicos generales es una disposición que ya estaba especificada desde sus inicios, desde su aprobación en 2016 en el caso de los lineamientos. Entonces se hace esa aclaración en las notas al pie de página, son 52 notas al pie de página que se agregan, se modifican criterios, esto quiere decir los campos que ya existían son 108 campos, 108 criterios, que se les hizo alguna modificación, ya sea para que se escriba el propio criterio en lenguaje incluyente o para que se precisen aspectos que tengan que relacionarse con perspectiva de género en esos criterios que ya existen en los lineamientos. Por ahí hay un micrófono abierto, si pueden cerrarlo, por favor, gracias. También hay 2 párrafos explicativos que se modifican para aclarar cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género. Como ven aquí, son los párrafos de la fracción 48 del artículo 70 y 9 formatos en los cuales se modificó el título del formato. Los vamos a ver más adelante, pero es importante que lo conozcamos o que los identifiquemos porque aunque son formatos de obligaciones de transparencia específicas, tienen la característica especial que van a mantenerse los 2 títulos del formato, o sea, el que estaba antes y el modificado actualmente y que se modificó simplemente para precisamente hacer uso del lenguaje incluyente. Estos son las categorías, los tipos de modificaciones de las 262 modificaciones que se hicieron a los lineamientos. Por ahí hay un micrófono, no sé si me pudiesen ayudar a silenciar ese micrófono, por favor, para que no se meta mucho ruido. La siguiente, por favor. Respecto a la adición de criterios, que es el primer tipo de modificaciones y que podemos decir que es uno de los que nos puede pues representar un poco más de atención porque quiere decir que vamos a tener que recabar un dato que anteriormente no se recababa para publicar la información. En este rubro de adición de criterios, como vemos, la mayoría, que son 67 casos,
Perdón, que no sé quién pueda silenciar el micrófono porque se mete mucho ruido. ¿Cómo hemos podido aquí nosotros? Alguien tiene abierto el micrófono. Ya lo cerrado. Sí. Como decía, de estos 91 adición de criterios, 67 corresponden a la adición precisamente de un criterio, de un campo que va a requerir el sexo y va a ser un campo tipo catálogo en donde vamos a elegir mujer u hombre. Ajá. Son 67 casos de eso. 12 casos en donde el criterio que se agrega corresponde a presentar un dato numérico, dependiendo de la información que se trate. Aquí pusimos el ejemplo de la obligación de transparencia en donde se piden el total de plazas vacantes y ocupadas. Entonces, ahora hay que especificar el total de plazas de base ocupadas por hombres y el total de plazas de base ocupadas por mujeres, por ejemplo. Ese tipo de criterios se agregaron. Y otros 4 que son más o menos del mismo tipo, en donde se refieren a datos globales. Por ejemplo, en este caso pusimos el ejemplo de los datos que se piden a sindicatos respecto al número de socios integrantes. Bueno, además de que el criterio en sí se escribió o se modificó para que estuviera con perspectiva de género, es socias y o integrantes mujeres del sindicato y socios o integrantes hombres del sindicato. Esos son 4 criterios que se agregaron. La siguiente, por favor. También, como parte de estos 91 criterios, se agregó uno, que este es un aspecto que nos parece pertinente poner atención en este tema, respecto a el único criterio que se agregó en la obligación de transparencia que corresponde a los programas sociales, que es la fracción 15 del artículo 70 de la Ley General, porque solamente en esa obligación se agregó un criterio género con el que se identifica la persona. Eh, va a ser un campo tipo catálogo también, en donde está todo el repertorio de las opciones de género, o las principales opciones de género que hasta el momento se utilizan: hombre cisgénero, hombre trans, mujer cisgénero, mujer trans, bigénero, género fluido, no binario, agénero, otro género, y la opción no responde. Aquí es pertinente precisar que, como dijimos, se solicita solamente en esta fracción 15, considerando que habrá programas sociales que desarrollen los sujetos obligados que busquen atender o dar o proporcionar algún beneficio o apoyo a personas que pertenecen a en algún aspecto a la comunidad LGTB+, y están en posibilidades de proporcionar, si así lo quieren, este dato del género con el que se identifica la persona. Si no es así, pues elegiremos la opción no responde. Pero es como un paso para poder empezar a identificar este tipo de información y pues considerando esta distinción, el género con el que se identifica la persona sí es un dato sensible, a diferencia del sexo, que si bien es un dato personal, no es un dato sensible. Entonces, por eso aquí si viene la opción no responde y en el catálogo de sexo no viene esa opción. Entonces, bueno, es un criterio solamente que se agrega en esa fracción 15 del artículo 70 y 7 criterios que se refieren a, que se adicionaron para que los sujetos obligados especifiquen algún tema que tenga que ver con sus acciones relacionadas con violencia de género y o igualdad de género. El ejemplo, son 2 ejemplos que les puedo dar. Aquí la presentación tiene uno, que también se refiere a programas sociales, en la fracción 15 del artículo 70, en donde se agregó un criterio para que se especifique si sí o no el programa o subprograma que se está publicando
está relacionado con temáticas de violencia de género o igualdad de género. Nada más la respuesta va a ser sí o no. Y otro ejemplo es para las obligaciones de los organismos garantes, en las obligaciones específicas, en las resoluciones, se va a especificar también esto. Si la resolución tiene que ver con temáticas de violencia de género o igualdad de género. Son 7 criterios de este tipo que se agregaron en los lineamientos técnicos generales y que conforman este grupo de 91 adiciones a los lineamientos. Bien, el otro tipo de modificaciones se refiere, el otro tipo de adiciones a los lineamientos técnicos se refieren a modificación de criterio. Como ya había comentado, en estas 108 modificaciones se incluyen aspectos que tienen que ver con que el propio criterio esté escrito en lenguaje incluyente o como estos primeros, este primer rubro que está en la primera viñeta, 10 modificaciones del catálogo que contenía el criterio que ya estaba, el criterio sexo, pero si ustedes recordarán, en donde ya se pedía el criterio sexo, las opciones del catálogo era femenino o masculino. Entonces se modifica esa opción para que y se unifique con todos los criterios que pidan sexo, van a tener como opciones mujer, hombre, en lugar de femenino, masculino. Esos son 10 casos en los que sucedió esto porque ya existía el criterio. En 51 casos se agregan indicaciones en el criterio, o sea, el criterio sigue siendo el mismo, pero se pide que la información se publique haciendo uso del lenguaje incluyente y no sexista, y se hace la precisión. En caso de que la información no contenga redacción con perspectiva de género, se incluirá la alternativa incluyente y no sexista entre paréntesis o corchetes. Esto es para los casos en los que la información se refiera a un dato que extraemos de alguna norma, por ejemplo, el catálogo de, como aquí en el criterio 8, el catálogo de puestos o las atribuciones que están especificadas en la normativa, ya sea un estatuto orgánico, ya sea el manual de organizacional o la ley propiamente donde se establecen las atribuciones y responsabilidades. Si de ahí viene la información y la copiamos y no está escrita con perspectiva de género, el argumento es, bueno, pues yo la copio tal como está en la norma. Entonces, lo que pedimos, lo que piden los lineamientos ahora, lo que nos piden los lineamientos es que se incluya entre corchetes la opción incluyente, con lenguaje incluyente. Por ejemplo, si el catálogo de puestos dice subdirector de evaluación, así lo dice, entre corchetes yo puedo poner la alternativa neutra, que es, con lenguaje incluyente, subdirección de evaluación. Y especificar cuáles son las acciones que se están realizando para que ese catálogo de puestos sea modificado y se use un lenguaje incluyente en todas las denominaciones de los puestos y o de las atribuciones de esos puestos, ¿no? Entonces, bueno, hay 51 criterios que tienen esta característica. Aquí en este rubro, en esta categoría de modificación de criterios, incluimos la eliminación de un campo en la fracción 23 del artículo 70 que se relaciona con la información de la publicidad oficial y comunicación social. Era un campo que se repetía el dato, ya había un criterio que pedía el nombre o razón social de la persona a la que se contrata para cuestiones de publicidad y el criterio se repetía. Entonces lo que se hace es, bueno, ese criterio que se repetía, ahora lo que se pide es el sexo de esa persona física a la que se contrató para hacer cuestiones de publicidad oficial, ¿no? Ese es un caso muy particular porque se repetía y se sustituye con el criterio sexo. Y 46 modificaciones de criterios para que el propio criterio tenga uso del lenguaje incluyente. Aquí ponemos un ejemplo para las obligaciones de transparencia específicas para los organismos electorales, en donde el criterio decía requisitos para postularse como candidato en la elección, y ahora lo que dice el criterio ahora es requisitos para postularse como candidato
diagonal candidata o A de candidata en la elección. Ese tipo de ajustes se hicieron en 43 casos. La siguiente, por favor. Bien, todos estos tipos de modificaciones, como dijimos, los vamos a encontrar en obligaciones de transparencia comunes. Aquí tenemos la relación de las obligaciones de transparencia que tienen alguno de estos tipos de modificaciones. Son dos tablitas, aquí están las primeras 19. Como ven, empezamos con la estructura orgánica, o sea, la fracción 1 del 70 no tiene modificaciones, pero la 2 sí, ¿no? Y aquí están todas, la 4, la 5, la 6, el directorio, remuneraciones, etcétera. Entonces, estas son las primeras 19 y en la siguiente tabla van a ver el resto hasta las 37 obligaciones de transparencia comunes que tienen alguna o algunas modificaciones en cuanto a criterios y, por supuesto, en cuanto a formatos, ¿no? O sea, que impactan en el formato. Y las correspondientes, en la siguiente diapositiva, vamos a ver las obligaciones de transparencia específicas que tuvieron alguna modificación, perdón, se nos sacó de la presentación, que tienen alguna modificación en sus criterios y o formatos. Son también dos diapositivas en donde viene el listado de las 24 obligaciones de transparencia específicas que tienen algún tipo de modificación. Sí, la siguiente, están las 24. Como ven, está desde el artículo 71 hasta el 79. Y en la siguiente, sí, la siguiente, George, y en esta diapositiva, pues se enfatiza lo que ya habíamos dicho, que son 74 formatos de los 282 que tiene el CIPOT para las obligaciones establecidas en la ley general. Son 74 formatos que tienen algún tipo de modificación. Y entonces, fíjense, aquí hicimos un desglose. En 43 formatos hay modificaciones de etiqueta de campo, es decir, el título de la columna se ajustó, pues porque se ajustó el criterio, ¿no? Entonces, el título de la columna va a tener alguna modificación. En 59 formatos se agregaron uno o más campos. Como ya vimos, la mayoría de los campos que se adicionaron tienen que ver con el criterio sexo. Entonces, son 59 formatos que si no tenían ese criterio, se agregó o ya lo tenían y se modificó, como se los comenté, para el catálogo, para que diga mujer u hombre, y que además puede ser que se agregó otro criterio como total de plazas ocupadas de hombres y total de plazas ocupadas de mujeres, por ejemplo, ¿no? En 10 formatos se eliminó algún campo y esto muy importante, los únicos campos que se eliminan son estos que les comento, que tenían el criterio sexo con el catálogo de femenino masculino. Técnicamente se tuvo que eliminar para ser sustituido por el criterio o por el campo sexo con el catálogo hombre-mujer, pero no se eliminó ninguna otra cosa. Y nuevos formatos que, como les decía, cambiaron de título. La siguiente, por favor. En este listado que incluimos aquí nos es muy útil para identificar por cada formato qué cosa pasó. Si se modificó un campo, si se adicionó, si se eliminó o si se modificó el título. Para eso sirve este listadito, sobre todo considerando lo que decían hace un momento, bueno, pues es que ya en este mes estamos en periodo de carga y entonces yo voy a ver, pues es que a mí me toca cargar y modificar la información de la fracción 10 del artículo 70 y entonces pues veo a ver si tuvo modificaciones, sí, entonces veo aquí en el registro 9 que la fracción 10 tiene 2 modificaciones de campo, una adición de campo nada más en su formato A y en el formato B tiene 4 adiciones de campo. Entonces digo, no, pues tengo que ver y qué cosa tengo que registrar como un dato nuevo, voy y lo reviso, lo descargo y ya me identifico con lo que en un momento más explicará el ingeniero Jaime, identifico qué cosas tiene ahí modificadas, qué adiciones, qué campos son, ya sea en el formato o, como bien dijo Carlos hace un momento, en el acuerdo del Pleno del Sistema Nacional. Ahí viene cada una de estas modificaciones que aquí tenemos con numeritos,
está en texto e identificada con rojo. O sea, yo la puedo visualizar rápidamente. Voy a la fracción 10 y digo, ah, mira, aquí está. Es que se agregó esta especificación, se agregó este criterio y porque está con rojo. Si veo la versión integrada de los lineamientos técnicos que también hace rato se comentó, pues ahí veo en la fracción 10 e identifico con este campo en verde, quienes conozcan los lineamientos, que supongo que todos ya los han leído, ven que hay un texto abajo de cada criterio o párrafo explicativo que si se modificó dice campo adicionado, criterio modificado y la fecha en la que se publicó en el diario oficial tal modificación. En este caso, la modificación la podemos identificar porque se publicó, esta modificación que aprobó el Sistema Nacional se publicó el 26 de abril de 2023. Entonces, todas estas modificaciones que aquí tenemos en este listadito se identifican con esa indicación en la versión integrada de los lineamientos técnicos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. La siguiente, por favor. Entonces, aquí está el listado de los 74 formatos que tienen alguna de estos 4 tipos de modificaciones. Como ven, subrayamos sombreamos con color rosita una relación de 9 formatos y son esos 9 que tienen modificación en el título. ¿Por qué? Si ven la última columna dice modificación de título y tiene 1, ¿no? Se modificó el título. ¿Por qué quisimos sombrearlo? Para que identifiquen una cosa. La siguiente, por favor. Cuando ustedes, si les toca modificar esa información, actualizar esa información, van a ver que en cada uno de esos formatos en los que se modificó el título, conviven en el formato del CIPOT ambos títulos. El de 2023, que es el que corresponde a la corrección, al ajuste que se hizo en este año, y el título pasado que se dejó con 2022. Entonces, lo único que se hizo con esos títulos, la única modificación que aprobó el Sistema Nacional es que el título esté escrito con este lenguaje inclusivo, ¿no? Si decía corredores y notarios públicos, ahora dice corredores, diagonal AS, y notarios, diagonal AS, públicas, ¿no? Asociaciones civiles y o ciudadanos que realicen actividades de observación electoral. Registro de candidatos a cargos de elección popular, etcétera. Es lo único que cambió y solamente son 9 formatos. Aquí está la relación de esos 9 para que ustedes pues tengan la identificación clara de en cuáles casos van a encontrar estos 2 títulos conviviendo en el mismo formato. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, esto que acabo de comentar, como dijimos, en el acuerdo del Sistema Nacional, si ustedes lo quieren ver, y esa es la recomendación, que no solamente veamos y descarguemos el formato del CIPOT, sino que veamos en qué consistió la modificación, porque no todo, ustedes saben, no todo lo que está en el lineamiento cabe en el campo del formato. Y este es un ejemplo. En la fracción 2 del artículo 70, que se refiere a la estructura orgánica completa, ahí, como vemos aquí en esta captura de pantalla, se modificó el criterio 4 porque tiene textito en rojo. El acuerdo del Sistema Nacional así viene. Todas las adiciones están en texto rojo. La siguiente, por favor. En este caso, en el caso anterior se modificó un criterio, pero en este caso, como está todo en rojo, tanto el título del el número de criterio como el texto del criterio, quiere decir que se adicionaron esos criterios. Entonces, en la fracción 2 se adicionaron 3 criterios para pedir, en el criterio 14, el sujeto obligado tiene entre sus atribuciones dar atención a temas relacionados con violencia y igualdad de género. Es un catálogo, se responde sí o no. Y en el siguiente criterio, la denominación del área que de conformidad con sus atribuciones dan atención a temas relacionados con violencia de género. Y en el siguiente criterio, en su caso, denominación del comité o instancia que atiende temas de género, aun cuando no cuente con atribuciones expresas para ello. Se adicionaron esos 3 criterios en esa fracción 2 de la estructura orgánica. Como ustedes recordarán, esa fracción 2 tiene 2 formatos. Entonces,
tenemos que ver en qué formato impactaron estas modificaciones. La siguiente, por favor. Entonces, en el acuerdo vemos esto. Está el formato, como ven es el 2B, está el formato con las columnas en rojo que se adicionaron. Así se ve el acuerdo y por eso nuestra recomendación es que sí consultemos el acuerdo para identificar rápidamente dónde está la modificación. Si vemos la siguiente, por favor, la versión integrada de los lineamientos técnicos, o sea, en el acuerdo solamente están esas obligaciones que tuvieron alguna modificación. En la versión integrada, como le denominamos, está todos los lineamientos, todo el documento completo de los lineamientos técnicos generales, con sus casi 600 páginas, con todas las obligaciones de transparencia y, como les decía, en este textito que se ve aquí abajo del criterio, en fuente color verde y cursiva, ahí viene si es un criterio modificado y la fecha en la que se publicó la modificación en el diario oficial. Entonces, en esta fracción 2 que acabamos de ver, el criterio 4, que como vimos tuvo una modificación, abajo dice criterio modificado DOF 2604-2023. Así es como vamos a identificar en los lineamientos técnicos generales en su versión integrada todos los criterios que se modificaron. La recomendación es que cuando tengamos duda, que veamos el formato y dices, pues no entiendo qué se modificó, vamos a consultar tanto los lineamientos o si quieren verlo así marcadito con rojo, el acuerdo, para poder identificar claramente en qué consistió la modificación. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, bueno, en esta última parte de la primera exposición, esta presentación es la que hemos utilizado desde que se publicó, bueno, se aprobó y se publicaron las modificaciones que, como ya dijimos, se aprobó el 31 de marzo de 2023 y se publicaron el 26 de abril de 2023 y en esas fechas iniciamos las primeras capacitaciones, pues era muy importante establecer cómo iba a ser el proceso de ajuste en el CIPOD, de fechas que teníamos, todo eso ya pasó, todo eso ya está modificado en el CIPOD y ahorita estamos en el proceso, la siguiente por favor, en el proceso que establece los lineamientos técnicos, el acuerdo, perdón, del Sistema Nacional de Modificación de Lineamientos Técnicos, que establece que la información generada en abril, mayo y junio, es decir, la información del segundo trimestre de 2023, se carga en los formatos ajustados. O sea, estos 74 formatos ya deben presentar del segundo trimestre la información con los nuevos criterios ingresados o los modificados. Y esto es responsabilidad de cumplir con ello tanto de organismos garantes como sujetos obligados. Estamos precisamente, como ya se dijo, en el mes de julio, que del 1 al 30 de julio es la carga de esa información en los formatos modificados, bueno, en todas las obligaciones, pero con la información que se requiere ya con los formatos modificados, para que esté disponible, como señala el acuerdo séptimo del Sistema Nacional, el 1 de agosto de 2023, ya debe de estar disponible la información en los formatos ajustados. Se hace la precisión también para las entidades federativas que su norma establece actualización mensual, que excepcionalmente la información de abril, mayo y junio se cargará en julio para que también esté disponible en agosto, a partir del 1 de agosto de 2023. La siguiente, por favor. Y finalmente, pues se hace la precisión en el 10º artículo del acuerdo de que las denuncias van a ser pues tramitadas, las denuncias en contra de la falta de publicación y actualización de estas obligaciones que han sido modificadas van a ser tramitadas a partir del 1 de agosto de 2023. Entonces, la siguiente. Este cuadrito lo hicimos sintetizando lo que dice el acuerdo del Sistema Nacional. Dejamos aquí el texto completo para quien lo quiera revisar y por supuesto está el acuerdo, pero bueno, era una síntesis, es una síntesis para poder identificar las fechas. Ahorita estamos en el momento cumbre de esta modificación, que es ya publicar la información con esos formatos ajustados, con esos 74 formatos ajustados, con los datos nuevos que se requieren. Entonces,
Bueno, eso sería lo que por mi parte, no, si nos vamos al final, creo que ya no tengo nada aquí, ¿verdad? Son todos los décimos, ajá. Eso sería por mi parte, como ven, pues es una especificación de cómo identificar esas modificaciones fácilmente, ¿no? A reserva de que lo podemos ver ya en los formatos porque ya está configurado desde abril. No sé si haya preguntas que quieran exponer o que ya se hayan expuesto y nos hayan respondido. Las podemos contestar de una vez. Registré unas preguntas, no sé si quieres que te las vaya pasando para que las atiendas. Sí. Mira, te pregunta Jesús Alberto Torres Sosa, pregunta que si en los lineamientos generales vendrán la descripción de cada género. No. No, fíjense que en esa información específica de lo que se propone como organismos garantes o a los organismos garantes es compartir las guías que existen en esta materia de género. Nosotros tenemos 3 guías con las que estamos trabajando, sobre todo para manejar el lenguaje incluyente, ¿no? Con perspectiva de género. Es una guía que generó el INAI, una guía de la ONU y otra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No sé si gustan, se las podemos compartir para que pues los tengan precisamente, como su nombre lo indica, como guía y poder consultar. Y ahí vienen definiciones, por supuesto. Sí, mira, pregunta Yadira que si les van a compartir la presentación. Sí, claro. Manuela, Ajá. Manuela Ragoiti Rivera pregunta, el área de finanzas de este instituto ya cargó varias fracciones y fueron altas exitosas. ¿Así pueden quedar? Bueno, nada más hay que asegurarse que en esas fracciones que cargó el área de finanzas no haya alguna, bueno, si hay alguna modificación, ver que sí se haya requisitado el dato que ya es exigible a partir del 1 de julio, ¿no? Porque digo, el hecho de que haya carga exitosa no quiere decir que estén todos los datos publicados, ¿no? Entonces nada más hay que asegurarse de hacer esa revisión. A ver, finanzas tiene asignadas estas obligaciones, veo en este listadito, tienen modificaciones. Ah, pues sí, 2 fracciones tienen modificaciones. A ver, vamos a ver que sí haya registrado el nuevo dato o el dato modificado. Y si es así, pues ya no hay problema. Y si no, pues tienen que hacer la modificación para que contenga la información como lo solicitan los lineamientos técnicos. Sí, de hecho vuelven a preguntar RH ITSTA, ¿qué pasa con las áreas que ya cargaron su información? Es esto que comentaba, lo mismo, hay que revisar bueno, eso lo tienen que revisar las áreas, pero también con apoyo de la unidad de transparencia, identificar que si ya cargaron su información, ver que cumpla con lo que establecen los lineamientos en esas obligaciones, en esos 74 formatos que tienen modificaciones, ¿no? O sea, insisto, el hecho de que ya hayan cargado la información no necesariamente implica que toda la información esté completa. Entonces, bueno, para prever que no haya una denuncia, porque, pues es que a mí nadie me dijo, y pues yo vi que decía ahí sexo, pero nunca me lo habían pedido, yo no puse nada, y sí se tiene que registrar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa sería la petición. Está bien que ya esté cargado, nada más hagan esa revisión de control, que los datos modificados o nuevos sí estén bien requisitados, y si no, pues hacer el ajuste correspondiente. Pregunta Alicia Calderón, ¿en ese sentido desde el INAI se considera al sexo y al género como dato personal sensible? Como dije hace un momento, el género sí es un dato personal sensible, el sexo no. El sexo es un dato personal, pero no es un dato sensible, por lo tanto no hay problema en el que se dé a conocer. Pregunta Víctor Gutiérrez. ¿Y si se cargó la fracción y marcó como terminada y no se hicieron las modificaciones, ¿se pueden volver a cargar? Sí, sin ningún problema se modifica, pues, y como siempre, o sea, con la misma lógica que siempre hemos utilizado, puede modificarse el registro o puede
cargarse de nuevo toda la información, no hay ningún problema. Se puede hacer igual que en cualquier otro momento, no hay ningún problema. Guillermina Mota Tapia pregunta, no me queda claro la obligatoriedad de a partir de cuándo utilizar los nuevos formatos. Siento que tenemos hasta el 31 de julio para la carga de la última actualización. ¿Ya están disponibles los formatos ajustados? ¿Van a dar prórroga por la implementación? Perdón, ahí si me permiten, pudiéramos continuar con lo que resta de la presentación para poder precisar y aclarar estas dudas. Y ya si al final hubiera otras que atender, pues pudiéramos incluso regresar a la parte aquí de que nos presentó mi compañera Irma, pero creo que con la parte que les voy a presentar pueden disiparse algunas de estas dudas. Claro, sí, porque ya es precisamente el proceso de carga que el ingeniero Jaime tiene ahí varias precisiones que, como dice, van a aclarar todas las dudas que están surgiendo ahorita para quienes ya cargaron o van a cargar. Entonces, por mi parte, de todas formas, aquí estoy por si surge alguna otra. Gracias, Jaime. Muy bien, si les parece, entonces pasamos ya a la parte técnica, que es como realmente ya vemos esto que nos explicaba la Dirección General de Evaluación en la parte de la Plataforma Nacional de Transparencia. Digamos, ahorita lo vimos a nivel como viene en el lineamiento y de alguna forma pues textual, y a partir de aquí pues ya lo veremos en el terreno práctico. Entonces, pues estas láminas que yo les voy a presentar pues son capturas ya tal cual de cómo se ve los lineamientos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Bien, entonces en la lámina que tenemos aquí a la vista, pues para llegar a esa pantalla, obviamente pues tenemos que tener un usuario y contraseña de administrador de sujeto obligado para poder hacer la carga de información. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hacían hace un momento, si los formatos ya están disponibles en la plataforma, la respuesta es sí, ya están ahí. Entonces, de tal manera que si ustedes van a la parte de carga de información, ya deben de poder hacer la descarga de estos formatos con los ajustes. La siguiente, por favor. Para poder visualizar estos formatos con las modificaciones, pues tenemos que ir a la parte del CIPOT en la carga de información y seleccionar el ejercicio. Este dato es muy importante porque si seleccionamos, por ejemplo, el ejercicio 2022, pues ahí vamos a ver formatos que no tienen estas modificaciones con la inclusión de perspectiva de género. Entonces, a partir del ejercicio 2023 es donde vamos a ver estos cambios. Por ejemplo, aquí, siguiendo con el ejemplo que nos mostraba la compañera Irma, vamos a ver la fracción 2, aquí en particular la corresponde a la estructura orgánica. Entonces, yo tengo seleccionado el ejercicio 2023 y del lado izquierdo, en la visualización del árbol de fracciones, tengo seleccionado la fracción 2 y pues ya nada más me restaría presionar el botón de descarga y siguiente, por favor, y ya tendría que ver yo el formato en Excel con los campos que se agregaron. Aquí para el ejemplo, pues decidimos poner de la fracción 2 porque pues es el cambio que se hizo más común o a la mayoría de las fracciones, que es el de adición de campos con perspectiva de género. Por ejemplo, aquí vemos de que a esta fracción 2 pues se le agregaron estos 3 criterios. Así es como lo van a estar viendo ustedes cuando los descarguen de la Plataforma Nacional de Transparencia. Aquí podemos ver que se agregaron el criterio 14, 15 y 16 y aquí pues ya se muestra lo que nos piden estos criterios, que por ejemplo en el criterio 14 nos dice el sujeto obligado tiene entre sus atribuciones dar atención a temas relacionados con violencia y o igualdad de género, que es un campo de tipo catálogo donde nada más vamos a poner, seleccionar, perdón, de la celda sí o no.
Entonces, ese sería el primer campo agregado. El segundo es denominación de la área o áreas que de conformidad con sus atribuciones dan atención a temas relacionados con violencia y o igualdad de género. Aquí pues tenemos un campo tipo texto. Aquí sí tendríamos que teclear el área, si fuera el caso, donde hubiera la obligación de dar atención a temas relacionados con igualdad de género. Entonces, aquí es donde vamos a estar nosotros cargando esta información o reportando esta información para que se pueda sacar, digamos, información estadística o indicadores de las instituciones que tienen esta inclusión. Entonces, así es como lo vamos a estar viendo ya en los formatos de Excel. Siguiente, por favor. Y bien, vamos a toparnos ya en la carga con 3 escenarios. Digamos, ahorita estamos en el periodo de carga que corresponde al segundo trimestre del 2023, pero pues se pueden dar diferentes escenarios por los que, por ejemplo, se requiere que se cargue información del primer trimestre del 2023 o incluso de un ejercicio anterior. ¿Por qué razón se darían estos escenarios? Pues puede ser a lo mejor por motivo de alguna denuncia, por la necesidad de corregir algún registro que ya está en la plataforma, o puede ser también por alguna verificación de obligaciones de transparencia que esté a lo mejor ahí pendiente del ejercicio 2022 o bien del primer trimestre del 2023. Entonces, el primer escenario que vamos a encontrarnos es si se requiere actualizar información del ejercicio 2022 o anteriores, pues vamos a utilizar formatos que no tienen los cambios con perspectiva de género. Aquí lo único que tenemos que hacer es dirigirnos al CIPOT y en el campo de ejercicio, pues seleccionar el ejercicio 2022 y no tendríamos mayor problema porque el formato que se descargue, pues va a ser uno que no tenga los cambios. Bien, y el segundo escenario que tenemos es si se requiere actualizar información del primer trimestre del 2023 por alguna razón, pues aquí lo que vamos a tener que hacer, como ya estamos en el ejercicio 2023, ya va a estar el formato con las modificaciones hechas, pero como no aplican todavía estas modificaciones para el primer trimestre del 2023, aquí pues no tenemos que reportar información en los nuevos campos o en los criterios que se agregaron, por la razón de que todavía no estarían vigentes para el primer trimestre del 2023. Digamos, en el caso hipotético que se requiera cargar información de ese periodo. ¿Ok? Entonces, aquí pues nada más vamos a identificar los campos, pero no vamos a poner ningún dato ahí. ¿Sale? En el tercer escenario, que es donde estamos actualmente, que es para cargar información del segundo trimestre del ejercicio 2023 y para posteriores trimestres, aquí sí, pues ya vamos a descargar el formato con las modificaciones y sí tenemos que poner información en estos criterios o campos que se agregaron. ¿Sale? Entonces, a grandes rasgos, pues lo que nos corresponde aquí es identificar a qué periodo corresponde la información que voy a cargar y a partir de ahí identificar si debo o no poner información en estos campos que se agregaron. De entrada, pues ahorita lo más común va a ser que sí debamos poner información en esos criterios porque pues ya estamos en la carga del segundo trimestre. Ok, siguiente, por favor. Bien, entonces, como les mencionaba, pues si se requiere actualizar información del primer trimestre del 2023, pues nada más identificamos los campos. Aquí lo podemos ver ya de una manera más gráfica, tal cual como nos lo muestra el Excel. Y esos campos los vamos a dejar sin información. Para efectos de alguna verificación o de alguna denuncia, pues no tendrían que preocuparse porque la información, como corresponde al primer trimestre, pues no es vinculante, no tendría ahí validez. Entonces, con toda libertad los pueden dejar
en blanco. Incluso aquí pues está marcando la fecha a partir de cuándo ya tendrían relevancia estos campos y a partir de cuándo sí tenemos que cargar la información ahí. Y como les decía también, pues para el segundo trimestre del ejercicio 2023, pues ahí sí tenemos que poner los campos y sí tendríamos que poner los datos. Adelante, por favor. Ok, bueno, sí, nos podemos regresar, perdón. Así como tenemos el tipo de cambio de adición de criterios, también tuvimos sustracción de criterios. Entonces, para esos casos ocurre, digamos, lo inverso, lo opuesto. Serían campos que para el primer trimestre del 2023, pues sí tienen importancia y sí tienen vigencia. Entonces, ahí habría que poner cuidado si vamos a cargar información del primer trimestre a estos campos que se quitaron, pues como en ese periodo sí tenían relevancia, ahí sí habría que poner información. ¿Sale? Pero esto solamente en el caso de que se vaya a cargar información de trimestres anteriores. Del segundo trimestre en adelante, ahí no habría que poner información. De hecho, ya no, pues estos campos que se sustrajeron, pues ya no tendrían relevancia. Siguiente, por favor. Ahora bien, pues aquí también tenemos un ejemplo ya con, digamos, con una ejemplificación de una carga de registros. Aquí las filas que tienen el símbolo de la palomita, pues serían registros ya cargados en la plataforma. Entonces, esto es lo que vamos a ver si, por ejemplo, yo quiero exportar la información que ya está cargada en las obligaciones de transparencia. Digamos, los primeros dos registros van a corresponder al primer trimestre del 2023 y la tercera y cuarta fila serían registros que corresponden al segundo trimestre. Entonces, en el primer trimestre yo tendría cargada mi información, pero en los criterios que se agregaron, como no eran vigentes en ese periodo, pues al momento que yo exporte la información del CIPOT, de aquí de las obligaciones de transparencia, pues en estos campos que todavía no debían ser llenados, voy a tener una leyenda ya precargada. Esto lo hicimos con la finalidad de que si están siendo sujetos de alguna verificación o si algún ciudadano entra a ver la información y quisiera interponer alguna denuncia, pues él ya va a ver ahí una leyenda que dice que pues ese dato no es aplicable, no aplica para el periodo que se está consultando. ¿Sale? Entonces, ustedes ya no tendrían que cargar ahí mayor información digamos, de cajón, ya la plataforma va a estar cargando esas leyendas. Y bueno, ya para el segundo trimestre del 2023, ahí sí, pues vamos a tener que estar cargando datos en esos campos. Aquí lo vemos con el símbolo de la palomita. Ya no aparecería la leyenda porque pues se estaría esperando que ustedes como sujetos obligados pues ya tengan un dato ahí en esas celdas. Siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba también en los casos de los criterios que se dieron de baja, pues sería lo contrario. En el primer trimestre del 2023, como esos criterios sí tenían relevancia, sí tienen información, pero a partir del segundo trimestre en adelante, ustedes ya no tendrían que hacer nada. Habría una leyenda ahí cargada por default, donde se indica que ese criterio pues ya no aplica. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos aquí un documento muy útil en la parte de reportes, que es el diccionario de datos. Este diccionario también se actualizó. Siguiente, por favor. Se actualizó con las modificaciones de los formatos y nos va a servir como guía
para ver qué tipo de dato espera cada uno de los campos que se agregaron. Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí siguiendo con la línea del organigrama o de la estructura orgánica, pues podemos ver que ya aparecen los 3 campos que se agregaron en esta fracción, y el diccionario nos va a indicar qué tipo de dato espera la celda, si es un dato tipo fecha, si es un dato tipo numérico, si es un dato tipo texto, si es texto, cuántos caracteres permite, etcétera. Y bueno, este diccionario también se hizo, además de la parte informativa, que como ya sabrán, pues también a veces que cargamos los formatos a la plataforma nos genera ahí ciertos errores, a lo mejor porque estamos poniendo algún tipo de dato distinto en una celda. Pues aparte de esta guía, también nos va a servir para, en el caso de algunos sujetos obligados que cargan información a través de servicios web. Entonces, esto ya a nivel, digamos, programación, va a indicar ahí al software o a la herramienta que se codifique para la carga, pues le va a marcar la pauta de cómo programar estos campos y se realice de manera automática. Creo que en el caso, pues, de Veracruz no hay sujetos obligados que carguen de manera de servicios web, pero digamos, es también esta utilidad que se le da al diccionario de datos. Siguiente, por favor. Bien, como les decía, pues esta parte es más bien para parametrizar herramientas automatizadas de carga, que creo que pues en este caso no nos serviría de mucho la información, pero pues sí quería mostrarles de todos modos este diccionario y que sepan que está disponible también ahí en el CIPOD para consulta, que sí les puede ayudar en la resolución de errores de carga. Bien, esto sería hasta aquí la parte de la carga de información en el CIPOD. Me gustaría mostrarles también el funcionamiento del buscador de género, ya como lo tenemos implementado en la plataforma. Pero si hubiera alguna duda sobre la carga, pues sería buen momento para atenderlas, y después finalizaríamos con los ejemplos ya del buscador como está funcionando actualmente. Si les parece, entonces podemos pasar a las preguntas. Si me hicieran favor de pasar, no sé si hay algunas preguntas aquí en el chat, veía que llegaban mensajes. Bueno, Adelante, por ahí veo una mano levantada de Edgar Otero. Adelante. No Jaime, sé te si vamos a estén. leer las preguntas que identificamos, Jaime, ¿te parece? Sí, por favor, gracias. Sí, por nada. voy a repetir la última pregunta en la que me había quedado. Sí, Menciona, no me queda claro la obligatoriedad de a partir de cuándo utilizar los nuevos formatos. Siento que tenemos que hasta el 31 de julio para la carga de la última actualización. ¿Ya están disponibles los formatos ajustados? ¿Van a dar prórroga por la implementación de nuevos formatos? ok. Bueno, correspondiente a la pregunta de si ya estaría, digamos, aplicando la obligatoriedad de la carga, la respuesta es sí.
ya en este periodo de carga que se lleva a cabo en julio, ya deben de estar reportando la información con perspectiva de género en estos campos que se agregaron. Los formatos ya están disponibles. Si ustedes entran al CIPOD y van a la fracción, a las fracciones que se modificaron, el formato que descarguen ya va a contener estos nuevos campos y ya deben de reportar información ahí. Tienen hasta el 31 de julio para hacer esta carga. Por lo que, pues, cualquier duda que tengan, con gusto les podemos apoyar, porque sí, ya aplicaría para esta carga. La siguiente pregunta es de Rosales Ruiz Yadira. En la opción de carga vía formulario web, aún no se ven los cambios de algunos formatos. ¿Harán algún ajuste o será necesario descargar el nuevo formato y hacer la carga por la otra vía? Sí, tendría que hacer en este caso por la vía de la descarga del formato de Excel y posteriormente cargarlo. Ya en el formulario, sí, todavía tenemos que hacer algunos ajustes ahí. La siguiente pregunta es de María de Los Ángeles Damián. Aún no me queda claro el uso del lenguaje inclusivo al hacer el llenado de los formatos. Ok, ahí no sé si me pudieras apoyar, Irma, con esta pregunta. Sí, claro que sí. En los criterios donde se pide que se use el lenguaje inclusivo son aquellos criterios que se refieren, por ejemplo, a puestos, la descripción del puesto, en aquellos criterios en donde hay información en el propio documento o hipervínculo que se tenga que registrar, por ejemplo, el perfil de puesto o la convocatoria para ocupar una vacante de puesto, que esté escrito con lenguaje incluyente. ¿Y a qué se refiere? Por decirte algo, si estamos hablando de una convocatoria para ocupar una plaza, que la convocatoria se refiera a las personas eh, con título profesional tal, a las personas, no al titulado con licenciatura en Derecho, ¿no? O sea, refiriéndose al sexo masculino solamente, para ocupar la plaza de director jurídico. Debería ser la plaza de dirección jurídica, ¿no? Ese es un ejemplo en convocatorias. Por ejemplo, en los servicios hay una descripción del servicio en donde dice el usuario debe acudir a. Entonces, bueno, no es el usuario, la persona usuaria debe acudir a. Por eso les decía que ahorita estaba pensando precisamente en subir al chat para que todos lo tengan a reserva de que se le mande al organismo garante estas guías, donde vienen esas precisiones de cuándo hacer uso del lenguaje neutral para no referirse solo a hombres o solo a mujeres, ¿no? A eso se refiere el uso del lenguaje incluyente en distintos criterios que están en los lineamientos técnicos. Espero haber aclarado la consulta, o la duda, más bien. La siguiente pregunta la realiza Torres Sosa Jesús. ¿Los nuevos formatos ya se encuentran en el CIPOD para su descarga? Así es, sí, ya están los formatos. La siguiente pregunta la genera RH ISTA. ¿Dónde podemos obtener la información de todos esos cambios? Pues los pueden ver bueno, uno es en los lineamientos, en los enlaces que mostrábamos hace un momento, pero también pues les podemos hacer llegar la presentación y ahí también lo pueden utilizar como guía para que vean cada uno de los cambios. La siguiente pregunta es de Oscar Quevedo. ¿Se tiene que descargar los formatos del portal de obligaciones ya con las modificaciones? Sí, así es. Tienen que entrar al CIPOD
irse a la parte de carga de información y de ahí serían donde pueden descargar los formatos ya modificados. Nada más, como les mencionaba hace un momento, hay que tener cuidado en seleccionar el ejercicio que sea 2023. Torres Sosa Jesús pregunta, ¿en los lineamientos generales vendrá la descripción de cada género? Perdón, ¿me pudiera repetir la pregunta? Sí, claro que sí. ¿En los lineamientos generales vendrá la descripción de cada género? Bueno, viene la descripción del campo que se agregó y digamos ahí pues las leyendas de que se utilice el lenguaje inclusivo, pero sí también los lineamientos ya están actualizados y ahí viene digamos pues la indicación y el nombre del campo. Nada más una precisión, si me permites, Jaime. Adelante, adelante, claro. Si quien hace la pregunta se refiere a que si se describe lo que significa hombre trans, mujer trans, no, eso no está en los lineamientos. Okay. Eso, como decíamos, eso está en los documentos de perspectiva de género, a esas definiciones, pero no está en los lineamientos, porque además eso no es un dato que llene el sujeto obligado. En todo caso, la persona beneficiaria de programas, porque solamente está en esa fracción, tendría que responder ese dato y eso pues solamente la persona lo sabe, ¿no? ¿Con qué género se identifica? Nadie más, ni lo puede ni registrar sin saber, ni mucho menos. En todo caso, se registra, no responde. Ajá. Pero bueno, las definiciones y las descripciones están en las guías estas de perspectiva de género, que sean especializadas, que se han hecho, entonces vamos a compartir. Nada más que estaba buscando y no encuentro la opción de en el chat cargar documentos, creo que no hay, entonces no hay esa opción. Entonces lo vamos a mandar el paquetito al organismo garante, ¿no? Para que lo comparta. Gracias, Jaime. La siguiente pregunta es de Ana. En caso de no contar con área, ¿cómo se puede dar atención en cuestión de temas de violencia de género? Perdón, ¿me escucho? A ver, otra vez, Lore. En caso de no contar con área. Ajá, para dar atención en cuestión de temas de violencia de género. Ah, ya, esa ya la había respondido ahí en el chat, y bueno, pero de una vez aprovecho. En la fracción 2 que comentaba se agregó ese criterio para que el sujeto obligado especifique si cuenta con un área que esté encargada de dar atención perspectiva de género. Y es un criterio tipo catálogo que tiene dos opciones, sí y no. Si el sujeto obligado no cuenta con un área para dar atención en perspectiva de género, entonces la respuesta va a ser no. La siguiente pregunta es de Torres Sosa Jesús Alberto. Aparte de contar con los lineamientos, ¿se cuenta con algún diccionario de datos? Sí, así es, pues tenemos el diccionario de datos también que nos sirve para la carga de información. Bueno, el diccionario, digamos, lo que viene ahí es la configuración de cada uno de los campos que están incluidos en los formatos de carga. Digamos, no para... Otra vez, no vienen las definiciones de la perspectiva de género, pero sí viene un diccionario técnico, digamos, y está disponible también ahí en el CIPOT. La siguiente pregunta, Mercedes Rodríguez. Entonces, si en mi formato aparece una columna que indica que en ese criterio es para ejercicios anteriores del 1 de abril 2023, voy a reportar el segundo trimestre, ¿entonces no lleno esa columna? Así es. Como ya ves, va a reportar la información del segundo trimestre.
en esos campos ya no habría que poner información en los que se indique ahí que ya fueron sustraídos. No tengo más preguntas. Ok. Bueno, pues nada más aquí reiterarles que cualquier duda, de todos modos, estamos a la orden aquí en el instituto. A través, les podemos, bueno, en la presentación vienen nuestros contactos también para cualquier duda sobre la carga, pues también la podemos atender. Perdón, ¿sí había una más? Sí, de hecho tengo una pregunta de Guillermina Mota, en donde comenta algunos ocupado por una mujer, por ejemplo, de la plantilla del personal, por favor. Perdón, se cortó la Solicita pregunta. algunos ejemplos Ajá. para la carga de datos de requisitos para postulación y si trata de un cargo ocupado por una mujer, por ejemplo, de la plantilla del personal. Ok, bueno, creo que pueden consultar ahí la información en la plataforma, en el espacio de vacantes. La fracción no la tengo ahorita muy clara. Bueno, no sé si la tengas tú, Irma. Es que si quieren ejemplos, o sea, pues podemos tomar muchos ejemplos para las plazas, dependen de cada sujeto obligado, pero lo que nosotros recomendamos, porque ahí vienen ejemplos en general, es revisar las guías de uso del lenguaje incluyente y ahí incluso vienen ejemplos que se refieren a convocatorias, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada más que como decía, no puedo utilizar el chat para mandar archivos. No se desesperen, les enviamos lo que puedo hacer es ponerle el nombre del archivo y están en internet, ¿no? Puedo ponerles el título del archivo y eso se descarga de internet fácilmente y ahí vienen ejemplos, precisamente para poder identificar cuando nuestro dato, nuestra información no está utilizando lenguaje inclusivo, sino que está utilizando información pues tendiente a identificarse con el género masculino solamente, ¿no? Entonces, digo que así lo podemos hacer a reserva de que la propia unidad de transparencia unifique con base en las propias políticas del sujeto obligado, ¿no? Y con asesoría del organismo garante. Voy a poner aquí los títulos de las guías aquí en el chat para que quienes tengan la posibilidad pues lo vayan descargando de internet. Diana Esther Santos del Ángel pregunta, ¿cuál fue la fecha en que notificaron a los ayuntamientos los cambios en los formatos de favor para utilizarlo como respaldo y pedirle a las áreas que vuelvan a descargar los formatos y llenado derivado de que en su mayoría ya actualizaron? Una disculpa, que se me está cortando aquí el audio porque me están llegando algunos mensajes. ¿Me pudieran repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Cuál fue la fecha en que notificaron a los ayuntamientos los cambios en los formatos de favor para utilizarlo como respaldo y pedirle a las áreas que vuelvan a descargar los formatos y llenado derivado de que en su mayoría ya actualizaron la información? Ok, a ver, aquí un detalle. Los formatos estuvieron ya disponibles desde el mes de mayo y pues aplicaban nada más, aplicaban, o más bien aplican por primera vez en esta carga del segundo trimestre. Si, digamos, si de manera proactiva en algún sujeto obligado se cargó la información
ya del que corresponde al segundo trimestre, desde, digamos, de meses anteriores, que lo hayan hecho con los formatos que no tienen las modificaciones, pues ahí sí tendríamos que hacer el ajuste. Entonces sí se tendría que descargar, pues ahora sí que el formato con las modificaciones y volver a cargar esa información del segundo trimestre. Digamos, si tienen casos en ese supuesto, pues sí tendríamos que hacer ahí la actualización. O no sé si también esté la duda para el caso de la información del primer trimestre. La información de ese trimestre ya la cargaron con los formatos que estaban disponibles en su momento. Esa información ya no se debería mover, a menos de que hubiera ahí alguna corrección, algún registro o alguna denuncia o alguna verificación. Pero si no es así, pues ya esa información ya está en la plataforma, ya no se tendría que modificar. Pregunta María del Rosario. No sé si sea como la duda. Ajá. Pregunta María del Rosario. En caso de que las instituciones que ya salen mañana de vacaciones, es muy poco el tiempo para corregir los formatos, ya que eso depende de otras áreas. ¿Nos darán más prórroga? Bueno, aquí pues digamos, dependería de cada organismo garante estatal, en este caso del Instituto de Veracruzano, pero pues de entrada no habría, digamos, esta prórroga, siendo que pues los formatos y la jornada de socialización de los formatos se llevó a cabo desde el mes de mayo. Entonces, pues sí, no creo que, bueno, digamos, a nivel acá federal, pues no habría prórroga. Es todo. Ok, entonces, si les parece, pasamos a la presentación del buscador para que conozcan la herramienta, cómo la tenemos ya a la vista y para el uso del público. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la página de la plataforma. A ver, un segundo aquí. ¿Me avisan si se ve, por favor? ¿Ahí se ve mi pantalla? Ya se ve. Ya se ve, Jaime. Entonces, el buscador de género lo implementamos en la página a partir del 8 de mayo. Ese día fue su lanzamiento. Lo tenemos colocado aquí junto a los otros buscadores temáticos, aunque este buscador en particular pues es un poco diferente a los demás porque abarca a toda la base de datos que tiene la plataforma. Y siendo que los demás pues se enfoca nada más a ciertas fracciones o obligaciones de transparencia específicas, pero este de género abarca a todas las obligaciones, es decir, a todas las fracciones de la ley. Entonces, digamos que es un poco más potente, además de que tiene pues ya algoritmos de inteligencia artificial para la detección de incluso de texto, lo que se conoce como procesamiento de lenguaje natural en el ámbito de la inteligencia artificial, y pues está basado en árboles de decisiones donde pues se permite que el buscador intervenga en la clasificación de textos y pues se puede utilizar también para eliminar información que es irrelevante al tema, en este caso de la inclusión de género,
o también pues encontrar ciertas frases que sean de relevancia o importancia con perspectiva de género. Entonces, esto aquí ya como lo ven en la pantalla es como está implementado. Y si yo pongo, por ejemplo, cualquier criterio de búsqueda, aunque no sea relacionado a género, por ejemplo, puedo utilizar esta palabra nada más así como tal fiscal, y el buscador me va a estar ayudando a detectar las coincidencias con ese criterio de búsqueda, pero además con la ayuda de otros parámetros que sí son ya de perspectiva de género. Tenemos una lista de palabras, por ejemplo, que tienen que ver con acoso, con términos como androcracia, términos así que son con perspectiva de género. Entonces, la palabra que yo ponga la va a relacionar con toda esta lista y me va a dar los resultados que encuentre de toda la base de datos de la plataforma. Aquí vamos a ver un ejemplo con este criterio de búsqueda que yo puse y le voy a pedir que me muestre todas las solicitudes que encuentre con perspectiva de género sumados a la palabra fiscal. Entonces aquí tengo yo los resultados. Me gustaría que vieran, por ejemplo, nos vamos al estado de Veracruz. Tengo 361 coincidencias. Y aquí me está dando ya los resultados. Todos estos resultados pues están relacionados a la palabra que yo puse y además tienen perspectiva de género. Por ejemplo, en esta solicitud, aquí me marca la pantalla, resalta las palabras que está, digamos, considerando relevantes con perspectiva de género. Por ejemplo, aquí puedo ver esta pregunta que hacen que dice, ¿cuántos inspectores cuenta el área de inspección y cuántas son mujeres y cuántos son hombres? Entonces, aquí ya tenemos que el buscador encontró que considera esta solicitud relevante para la perspectiva de género porque está pidiendo ahí datos estadísticos conforme al género. Y acá tenemos también la palabra que yo puse porque en esta solicitud pues vienen estos bullets que dice identificación fiscal, domicilio fiscal, etcétera. Entonces, esta es la potencia que tiene el buscador y además pudiera ser que si aquí de primera instancia en la redacción de la solicitud no hubiera, digamos, alguna palabra relevante, el buscador también va a ir hasta los documentos adjuntos. Pues como sabemos también hay quien solicita la información por medio de un archivo adjunto. Entonces el buscador tiene la capacidad de ir a ese archivo adjunto y detectar si se está hablando de algún tema con perspectiva de género. O también incluso si hay a lo mejor un documento digitalizado que se tome como imagen, el buscador ya cuenta con la capacidad de descifrar esa imagen y saber qué es el texto que tiene la imagen. Entonces, con esa potencia estamos aquí utilizando el buscador de género. Y pues, bien, esto sería, pues, de mi parte lo que les quería presentar. Les invitamos a que socialicen también este buscador y a que lo utilicen. Y pues, de nuestra parte sería todo. No sé si hubiera alguna otra pregunta extra. Parecer ya no hay preguntas, nada más me toca agradecer al INAI por brindarnos esta capacitación y a las personas que se conectaron
el día de hoy y comentarle a todos los titulares de unidades de transparencia que se conectaron a esta capacitación que pongo a su disposición la Dirección de Transparencia y la Dirección de Tecnologías de la Información para cualquier duda que tengan. Y bueno, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Buena tarde. Gracias, hasta luego. Buena tarde.